Nacional contra la Gripe recuperará el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales en situación de máximo riesgo. Esta noticia se está dando ya aquí en España. Al parecer están llegando a un acuerdo para que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en situaciones como ahora que se está dando tanto la gripe. Ya conocemos el cuento, así que sabemos cómo va. Bien, tenemos que hablar del apagón que se acaba de dar hace poco más de una semana en Francia también. Daros cuenta de una cosa, lo vimos cuando analizamos el vídeo del apagón en Francia de hace unos meses, que precisamente lo que ocurrió es que generó unas colas para poder pagar que son increíbles. Y además, eso lleva a acciones desesperadas, porque cuando no puedes adquirir los suministros necesarios es cuando se puede dar la violencia. Daros cuenta de una cosa, ya lo sabemos de China. En China, aunque está legislado precisamente que el efectivo aún sigue siendo obligatorio, que te lo acepten en todas las tiendas, la mayor parte de China ya no está utilizando efectivo. ¿Por qué razón? Porque tienen tres métodos de pagos distintos. Uno es el pago mediante QR, vinculado a una aplicación que ya tiene tus credenciales. Pero eso sí, digámoslo así, pareciera un poco ya sospechoso porque tienen traqueteadas todas tus transacciones. Lo peor son los otros dos métodos de pago. Uno, por supuesto, el que tantísimo llevan diciendo, el de la biometría facial. Pagas simplemente mostrando tu cara. Pero el que aún, digámoslo así, no había visto y ya se está dando muchísimo allí, es el pago con las huellas dactilares. Entonces, estamos viendo que en China no solamente quedan registrados todos tus movimientos con las compras que tú hagas, sino que también, aparte de eso, lo que están logrando es tener los datos biométricos de cada persona, no solamente de la cara y de tu ojo, que ya lo sabemos cuando vimos el primado negativo de la película de los iris. Acordaros, en la película en la cual los iris eran perfectamente escaneados y podían saber incluso ¿cuál había sido tu anterior encarnación? Pueden acceder a tu registro de encarnaciones en base a tu iris. Recordarlo, la película se llamaba Orígenes, y gracias a esta película pudimos ver el primado negativo de que si ellos tienen tu información biométrica referente a tu iris, podrían saber incluso las encarnaciones que llevas teniendo en esta tercera dimensión, en el paradigma frecuencial del toroide electromagnético de la tercera dimensión. Y esto no es casualidad, porque los datos biométricos están a la orden del día, y lo pudisteis ver con la noticia que os mostré anteriormente, en la cual incluso la Agencia Española de Protección de Datos se ha encargado de meter 10 millones de euros a Aena por utilizar los datos biométricos en los aeropuertos, sin haber realizado un estudio previo del impacto que tendría. Con lo cual es lo que nos hace reflexionar. Empresas como Aena no son estúpidas y no perderían 10 millones de euros a lo tonto sabiendo que están incumpliendo la ley de protección de datos de la agencia española. No, no, no. Ellos saben perfectamente lo que hacen y estoy seguro de que los grandes empresarios que dirigen BlackRock y todas las instituciones que dependen directamente de los miembros de las logias Illuminati que están dirigiendo todo el planeta, precisamente lo que están logrando es recopilar todos esos datos biométricos para tener así controlada toda la población. Y por supuesto que gracias a la película de Orígenes ahora sabemos que pueden saber incluso tus anteriores reencarnaciones, con lo cual sabrán las lecciones espirituales que llevas aprendidas y si eres un objetivo en esta encarnación porque vas a darle problemas tanto despertando almas como cambiando este sistema socioeconómico corrupto imperante. Lo cual nos lleva al apagón que se acaba de dar hace poco más de una semana en Francia. Atentos. Apagón en París. Un fallo en una subestación eléctrica deja sin luz a 170.000 hogares. Un fallo en la subestación eléctrica de Radiotelevisión Española en Les Illex-Moulineaux, registrado a las 6:38 de esta mañana, ha dejado sin suministro a unos 170.000 hogares en la región parisina, según informó Radiotelevisión Española.
Démonos cuenta, esto hace referencia al día 20 de noviembre, hace poco más de una semana. Aunque la mayoría recuperó la electricidad rápidamente, 112.000 hogares fueron reconectados en apenas 5 minutos y unas 2.600 viviendas seguían sin luz hacia las 8:50. La compañía pidió disculpas por las molestias y aseguró que sus equipos seguían trabajando para restablecer el servicio por completo. El apagón afectó también al transporte público. Varias líneas de metro y trenes de cercanías quedaron paralizadas. Por su parte, Enedis, operador de la red eléctrica francesa, explicó que el suministro estaba previsto que volviera a la normalidad alrededor de las 9, aunque no detalló inicialmente los motivos del corte. Importante tener en cuenta esto, como cuando ellos dan la versión de por qué se produce el apagón, siempre tenemos cabos sueltos. Y daros cuenta, esto lo vimos claramente cuando ocurrió aquí el apagón de España. Nosotros no solamente tuvimos el apagón concretamente a las 12:33, y Portugal, que es una hora menos, a las 11:33 se dio el apagón, sino que también tenemos algo que como mínimo te hace sospechar de que realmente tenían todo planificado. Atentos, recordemos esta noticia en la cual tuvieron que admitir que estuvieron suministrando electricidad a países que no era el nuestro cuando el nuestro no daba con toda la energía. Entonces, ¿por qué razón está suministrando electricidad a otros países para que te sigan pagando y que ellos no queden sin electricidad cuando nosotros, supuestamente por una sobrecarga, ¡uy!, tuvimos un gran apagón? ¡Qué sorpresa! Podíamos leer: España exportó la electricidad a Marruecos, Francia y Portugal en pleno apagón general. El lunes, en medio del colapso energético que afectó a buena parte del territorio nacional, las conexiones internacionales siguieron activas. Según los datos oficiales, se enviaron más de 1.200 megavatios a Francia, casi 800 megavatios a Marruecos y cerca de 3.500 megavatios a Portugal. Aunque pueda parecer contradictorio, el sistema está configurado para cumplir con los acuerdos de suministro transfronterizo, incluso en situaciones críticas, lo que pone en evidencia algunas rigideces operativas del entramado eléctrico nacional. Bien, como ellos mismos redactan en la noticia, como mínimo es sospechoso que estemos nosotros suministrando electricidad cuando supuestamente no nos llega para nosotros. De hecho, ¿por qué está programado así el sistema eléctrico español? ¿Por qué hay que dar la electricidad a los demás aunque estemos en caso de emergencia nosotros aquí? Como mínimo, a mí me hace sospechar. Y más sabiendo todos los acuerdos que tienen con Marruecos y lo que están haciendo con la inmigración ilegal. Lo estáis viendo, saben perfectamente cómo hacer las cosas. Incluso están mandando niños, jóvenes, los padres que tienen dinero para mantenernos y los introducen en el sistema español, precisamente para que los cuide el sistema español, con gasto del contribuyente. Es decir, que lo que aportamos todos en impuestos al final está manteniendo a miembros de familias que tienen capacidad económica. Lo que pasa es que se aprovechan de nuestras leyes. ¿Todo por qué? No es casualidad. Esto está todo acordado por las logias Illuminati y, por supuesto, tienen pensado el traer aquí personas de otras nacionalidades. ¿Todo para qué? Para que esté muchísimo más enfrentado la población civil unos con otros, porque le están dando beneficios a los extranjeros que luego los autóctonos no tienen. Pero lo hacen a ver que esto es sin querer, porque nosotros queremos a todos, a los extranjeros, a los de aquí, me da igual, yo no soy para nada racista. Ahora, lo que están haciendo con la Agenda 2030 lo tienen muy bien estudiado y no son estúpidos. Por eso llegan a acuerdos secretos, como con Marruecos, para traer gente para aquí, por distintas razones. Porque no solo es para que tengan dinero del contribuyente y, por supuesto, se genere un conflicto a nivel nacional entre extranjeros, no extranjeros, porque le dais a ellos y a nosotros no, sino también porque así desvían muchísimo dinero de los españoles
hacia otros países que ya les pagaron a los políticos de otras maneras, con maletines con oro, con dinero en las Bahamas o también, por supuesto, con criptomonedas. Entonces, no somos estúpidos, sabemos de qué va la cosa. Así que lo importante es tener en cuenta esto, que realmente empezamos a tener datos de que todo fue amañado. De hecho, daros cuenta de una cosa, el mismo presidente Sánchez, acordaros, tuvo que mentir en la rueda de prensa porque, si no, no podía recalcar, por supuesto, el número 33, que hace referencia al grado en la masonería, el grado 33 del rito escocés, que son los que dirigen las logias Illuminati de mayor poder en Occidente. Por eso podemos ver el 33 en sus noticias. ¿Por qué? Porque así aprovechan el primado negativo generado por las series, películas y videoclips que consumes para que luego, cuando te muestran la noticia, no nos creas a nosotros y te digamos: ¡ey! Esa noticia es falsa. Así que daros cuenta cómo manipulan todo y lo aprovechan, porque tenemos a Pedro Sánchez grabado en las dos ruedas de prensa. La primera, en donde recalca que fue el apagón a las 12:33, y la segunda, en donde le dicen que diga que se equivocó en la primera, todo para recalcar otra vez que el apagón fue a las 12:33. Te dejan la firma de quién lo hizo, y fue orden de las logias Illuminati, y no fue algo súper esporádico, fue algo planificado, algo tan planificado como que Pedro Sánchez tenía la mano en el botón y hizo clic. Lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Lo que sí que es evidente, como decía en el día de ayer, es que el sistema eléctrico español falló a las 12:33. Ayer dije 12:31, tenemos datos mucho más concretos, eran las 12:33 de la mañana. Por eso debéis de comprender cómo manipulan los procesos cognitivos. Le obligan los guionistas a repetir las 12:33 para aprovechar el efecto del primado negativo que has adquirido previamente. Exactamente igual que veíamos en las noticias cuando fue el encierro. Acordaros de cómo lo pudimos ver replicado en las noticias. Decía: Sánchez se compromete a que haya 33 millones de españoles con la medicación en agosto. También veíamos incluso en lo que viene a ser las vallas publicitarias, el número de muertos y cómo acababa concretamente en 33. Pero esto viene precedido, por supuesto, del primado negativo que te hicieron de esta verdad. En la película Contagio, que os acordaréis, que es prácticamente la versión oficial que nos dieron cuando fue el encierro de cómo se propagó la enfermedad, daros cuenta, en esa película, la medicación que mataba a los monos era la medicación número 33. Por esa razón, cuando ibas a la página del Ministerio de Sanidad, precisamente podías ver cómo habían llegado medicaciones, 5.666.667 medicaciones. Y concretamente la siguiente partida, ¿cuál es el número de medicaciones que venía? 11.333.333 medicaciones. ¡Boom! Así son, así trabajan. Y por eso mismo, cuando nosotros veíamos el primado negativo en Equilibrium de 2022, era exactamente en el minuto 11, segundo 33, cuando el protagonista se administra la medicación. Acordaros, el protagonista se administra la medicación justo durante el minuto 11, segundo 33. Y si vamos parando los frames, veremos que durante el minuto 11, segundo 33, todos los frames que capta son para administrarse la medicación en la yugular. Y de hecho el protagonista, cuando empieza a ver la luz y empieza a despertar, recordémoslo, que empieza a arrancar el papel que tapa la luz de, digámoslo así, el conocimiento. Él está adquiriendo el conocimiento, por eso quita la tela para que le dé la luz y llegue el conocimiento, y cuando se da cuenta de lo que ocurre, justo es el minuto 33 y se niega a tomar la medicación. Ese es el primado negativo previo, para que luego funcionen cuando te ponen las noticias de el telediario y así te las creas. ¿Por qué? Porque te viene ese sentimiento de rechazo generado por el primado negativo y lo que haces es
enfadarte conmigo que te estoy diciendo que la noticia es falsa. Por esa razón, para aprovechar el efecto de rechazo del primado negativo, aparecía en Antena 3 esta noticia, la